Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les invitamos a que se queden con nosotros con más de las actividades realizadas en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. En este programa tenemos la segunda parte de la mesa de trabajo, negocios y política. La magistrada María del Carmen Alanís Figueroa de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue la moderadora de esta primera mesa de trabajo y estuvo acompañada por Obia Geli Ezekwesili, asesora principal económica de Iniciativa Política del Desarrollo Económico de África, Ivo Josipovic, presidente de Croacia hasta 2015, y Surin Pitsuwan, exministro de Relaciones Exteriores de Tailandia y exsecretario general de la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático. Sobre el tema de la mesa, la magistrada Alanís Figueroa consideró que la introducción indebida de financiamiento proveniente de empresas privadas puede afectar los principios rectores de la democracia representativa. Con estas interpretaciones les invito a que se queden con nosotros. Comenzamos. Así es que en términos de rendición de cuentas democrática de los sistemas electrónicos y los principios, uno diría que no es tan sólida como debería de ser y por lo tanto este contexto afecta la conversación que estamos teniendo el día de hoy. La conversación que tenemos es sobre el financiamiento en la política. Una de las cosas que ha ocurrido a lo largo del continente es que los ciudadanos cada vez más tienen más expectativas de lo que debe de entregarle el gobierno, y las expectativas no han llegado al punto en el que hay una forma muy sofisticada de vincular la forma en la que se financia la política contra lo que la política entrega. Todavía existe esta desconexión en la forma en que los ciudadanos correlacionan el financiamiento de los sistemas políticos, del financiamiento del sistema electoral y la forma en la que aquellos electos ofrecen. Y esto nos lleva a cómo actúan los negocios. En cualquier sociedad existen sectores públicos, existen privados y también la sociedad civil. El sector público y el privado han sido mucho más organizados en esta conducta y podemos articular su misión y su propósito, pero es más difícil, especialmente en sociedades con muchas etnias, encontrar una coalición de intereses que sea definida de una forma en la que los ciudadanos encuentren un contrabalance a cualquier tipo de relación que se suele manifestar en la relación con el sector privado, en los negocios y con aquellos que gobiernan. Hasta ese punto, lo que hemos visto ha sido lo que yo llamaría la privatización de la democracia. La privatización de la democracia en el sentido en que Thomas Jefferson nos dio la definición clásica de la democracia, de la gente, por la gente y para la gente. Creo que fue Lincoln. Me encanta Jefferson, entonces a veces le doy citas que ni siquiera son de él. Así es que Lincoln nos dio esta definición brillante y esta definición nos lleva a la definición que nos dio el presidente de Idea Internacional. Tenemos que ver que todo se trata de la igualdad de los ciudadanos, en lo que ellos están esperando de los procesos democráticos. Incidentalmente, uno de los puntos de las notas que yo hice dice que para que nosotros podamos hacer cualquier cosa y podamos afrontar el tema de los negocios y la política, tenemos que pensar en un marco más amplio sobre cómo la economía política de una sociedad es organizada. La economía política de una sociedad define las instituciones y a las organizaciones, a los incentivos y la forma en la que los incentivos funcionan. Y hasta ese punto, lo que hemos visto es que en muchas sociedades, que lo vemos a nivel mundial, existe un control de los recursos y el beneficio del crecimiento
Entonces, a nivel estatal, en las sociedades también vemos esta clase de élite que controla el gobierno, ya sea en las fronteras de la política o en la economía. Así es que existe una red de intereses que resultan de esta élite que también afecta a nivel estatal. El contrabalance que yo decía es poder definir los poderes de los ciudadanos, cómo se organiza a los ciudadanos para que trabajen contra esta naturaleza de relaciones entre el negocio y el Estado. Conforme entramos a la segunda parte de esto, yo hablaría del desafío de estar esperando que sin los ciudadanos son aquellos beneficiarios del status quo, que sus intereses están dentro del status quo y que estén de acuerdo en refinanciar. Muchas gracias, Obi. Tendremos una segunda oportunidad para hablar. Ahora le damos el uso de la Now palabra we al doctor give the floor Pitsuan. Quisiera enfocarme también en algunas preguntas para hacer énfasis en la región. En primer término, quisiera señalar que en recientes años también nos hemos percatado que en democracias asiáticas han llegado magnates empresariales, medios de comunicación que directamente se están involucrando en los partidos políticos, inclusive en la formación de partidos políticos propios, lo cual supone que entonces hay un ingreso enorme de recursos a la política y encarece las propias campañas políticas. Nos gustaría saber qué tan grande es este problema y también tenemos detectado en todas las regiones del mundo en donde se involucran las empresas privadas en la política que se está dando un fenómeno de puerta que se llama o se reconoce como puerta giratoria, y es decir que los dueños de las empresas, el poder económico, luego ingresa a posiciones en el gobierno o favorece a gobernantes para que accedan a otros cargos en el poder y luego ingresan a las empresas y luego regresan al gobierno. Entonces, este fenómeno de puerta giratoria pues está también monopolizando las políticas y el papel que juega la sociedad civil, doctor Pitsuan, en la región. Gracias. Thank you very much, Madam Alanis. It is a great honor to be a part of this gran global honor conference. estar en esta conferencia And I global. think, it is a wake-up Y call. creo que es una llamada para levantarnos, Because I think all of us ya que here creo que todos and los que around the world, estamos particularly the presentes, young bueno, en people, todo are el very glad mundo, to los see a lot of jóvenes, young people me here. emociona ver a muchos jóvenes aquí presentes, para que todos estemos conscientes del hecho de que sí, la democracia es un deseo universal, es la forma deseada de gobierno para todos. En todos lados está en peligro, en todos lados se ve bajo amenaza. Y la causa de esta amenaza es definitivamente el rol del dinero y la forma en la que éste manipula la maquinaria de la democracia, de las instituciones de democracia y en todo nuestro sistema político. El mundo actual está buscando un nuevo consenso y ese consenso es cómo administrar los desafíos globales, el cambio climático, el problema de la falta de recursos, la pobreza, la inequidad. Antes de enfrentar estos temas, necesitamos una nueva conciencia global, necesitamos un consenso global nuevo. Pero este consenso, esta conciencia son muy difíciles de obtener cuando los países y los estados que representan a 7,000 millones de personas alrededor del mundo son de alguna forma, estos no realmente representan a la gente, son manipulados por el dinero, por la riqueza, por la influencia fuera de su
sistema político ideal. En Asia, ¿por qué está ocurriendo esto en Asia? Porque Asia es un centro de crecimiento de todo el mundo. Hay mucha riqueza, mucha inversión, mucha acumulación de riquezas en cada país asiático. Por lo tanto, los países que están experimentando con la democracia, en los primeros años lo estaban haciendo bastante bien, pero cuando llegan las inversiones, cuando aparece el comercio, cuando hay mucha riqueza acumulada, el nexo entre la riqueza nacional y la riqueza global se está volviendo factor real para determinar la dirección de la calidad de las políticas nacionales. Los negocios están comprometidos con el beneficio, con las ganancias. La política, las buenas políticas deben de cierto modo redistribuir los recursos y las riquezas que se están creando a través de los negocios. Después de un tiempo, los empresarios ven la oportunidad y dicen que es mejor involucrarse en la política en vez de simplemente quedarse a un lado y hacer una ganancia a través de esto. Y aquí es donde surge el problema. El problema es que si te quieres involucrar, quieres capturar la política, lo llamamos corrupción por la política. Así tú te vas a ver beneficiado, la gente que te va a financiar se va a ver beneficiada y tú vas a obtener un ingreso a través de tu inversión. Entonces se ha vuelto una transacción comercial. La democracia se ha vuelto un mercado. Las elecciones no son más que un lugar en el que se realizan transacciones. Esa es la naturaleza y el peligro del dinero en la política actualmente. ¿Cómo controlamos estas cosas? Estoy de acuerdo con Obi. Se requiere de una burocracia, institución fuerte, un sistema fuerte para poder asegurar que se puede mantener la integridad de tu propia política. La gente está esperando cada vez más de la política. Hay una tremenda inequidad en el sistema, hay mucha pobreza en el sistema, a pesar del hecho de que la riqueza está en todos lados, a través de transacciones, a través del comercio, a través de las inversiones, con la comunidad global. Pero hay muchos bolsillos vacíos por todos lados. La gente está esperando que al participar en la política obtengan algo a cambio. Cuando la política entrega beneficios, ganancias a los dueños de ese dinero, no a la gente. Esto es exactamente lo que ocurrió en mi país, en Tailandia. La gente siente que el voto si votan hoy, van a recibir algo a cambio hoy mismo, no mañana, no en forma de políticas, no en los próximos años. Lo quiero hoy. $3, $5, $10. El dinero se mete a la política para poder capturar el poder y poder formular políticas que van a beneficiar a aquellos que son propietarios de este dinero. No debemos de hablar solamente de cómo llega el dinero a la política, debemos de hablar también de cómo fluye el dinero y sale de la política hacia el sector privado y hacia el mundo corporativo. Y eso es exactamente un área de malentendidos y de complejidad. Y es un área que instituciones como la OSD deben de estar analizando la forma en la que los recursos y el dinero salen de la política y fluyen hacia las manos del mundo corporativo para poder hacer más y poder controlar más y beneficiar a más. Y es un ciclo vicioso. ¿Cómo vamos a detener esto? Es la puerta giratoria, entra y sale de la política, pierdes y regresas al negocio, vuelves a llegar cuando encuentras financiamiento y luego vuelves a la política. Necesitamos
un público consciente, necesitamos un público educado, y esto solamente viene a través de la educación. Puedo ver que este tipo de conferencias globales es parte de esta educación global, de este esfuerzo para asegurar que la gente esté consciente de que se está haciendo mucho en su nombre, no para el beneficio de ellos, sino para el beneficio de otros que tienen el control de las riquezas. Es realmente una situación muy peligrosa en la que estamos, y estamos en riesgo de poder perder el control de nuestro propio gobierno, nuestros propios intereses. Gracias. Gracias, doctor Pitsuan. Le cedo el uso de la Now I voz give al the floor. presidente Josipovic. Quisiera también enfocar algunas preguntas a su experiencia. Como ya decíamos, además del enorme papel desempeñado como presidente, usted ha jugado un papel muy importante a nivel regional y en organismos internacionales. Y me parece que es muy importante para regiones como las nuestras enfocar este problema en países que vienen de transiciones a la democracia, transiciones de regímenes autoritarios o totalitarios, y que están en una etapa de consolidación y que estamos luchando fuertemente para lograr estabilidad y lo que hoy en el mundo se discute como la integridad electoral. Nos gustaría escuchar sobre su experiencia en la comunidad internacional, lo que ha usted detectado en cuanto a recursos globales y regionales que también se movilizan para incidir en la política y en el diseño de políticas públicas, no solo nacionales, insisto, sino a nivel regional. ¿Existe alguna solución también regional o global? ¿Y qué impacto usted ha detectado que tiene este dinero que pudiéramos calificar como dinero de origen ilícito, también en la corrupción en los gobiernos y en la corrupción en los partidos políticos? Nos interesa mucho esta experiencia de usted a nivel global y regional. Gracias, presidente. Thank you very much. Good day. Muchas Buenos gracias, días. buen día. Dobar dan in Croatian to everyone. Thank you organizers for inviting Gracias a me to los this organizadores beautiful por conference. invitarme a esta conferencia. 25 years is very short 25 period años es un periodo muy for the state corto and it's long period para el Estado y para los My state seres is humanos. 25 years Mi old. estado tiene 25 Not años de only my edad. state, but No solo mi also many estado, states sino muchos in the estados region. en la región. What does it mean? That ¿Qué means quiere that, decir? Esto quiere decir becoming as a newborn state, que coming estamos en una from etapa so-called primaria, socialism estamos to free saliendo de un democracy. socialismo a una democracia libre. Tenemos muchos desafíos todavía y es muy importante detectar los problemas. Los problemas son globales, como en otros países democráticos, pero también hay problemas específicos que probablemente no se pueden detectar en Alemania, Italia, Francia, etcétera, especialmente en los países europeos. Primero que nada, el tema de discusión, el dinero, los negocios, la política. Creo que estamos discutiendo un asunto bastante importante. ¿Queremos una plutocracia o democracia? También tenemos que analizar cómo es la influencia del dinero, si es positiva, si es negativa, y quién controla la influencia del dinero en el gobierno y en las políticas. Todo el sureste y Europa central se ha transformado, pasó del socialismo a la democracia libre. Y quiero enfatizar que no es suficiente tener elecciones libres. Es solamente una primera fase de la democracia. También tenemos que tener altos estándares en la democracia, como cuidar los derechos humanos, respetar a
a la gente y definitivamente involucrar a la gente. Es importante para los procesos electorales, para los partidos políticos, la relación entre empresas, el dinero y la política. Hay un asunto muy específico en la democracia croata cuando empezó su proceso de privatización y de transformación de una economía socialista a una economía privada. Esta privatización es un proceso social y está muy conectada a los partidos políticos, está protegiendo a algunos partidos. Algunos partidos apoyaban a cierta persona para recapturar nuestra economía y del otro lado había una oportunidad para que ellos pudieran apoyar a los partidos políticos. Desde luego, también existe la corrupción. La corrupción fue muy visible en Croacia, no solamente en Croacia, sino en todos los países que solían ser socialistas. Y creo que tuvimos mucho éxito estableciendo ciertos estándares para mantener la corrupción cada vez a niveles más bajos. No estamos libres de corrupción, pero estamos mucho mejor que hace años. Hoy en día tenemos un procedimiento criminal contra varios ministros. Y se pueden encontrar muy pocos políticos que entran en esta actividad de corrupción. Esto era antes. Nosotros apoyábamos este proceso, establecimos nuevos procedimientos para la economía, también para la política, y durante este proceso en que nos volvimos miembros de la Comunidad Europea en julio del 2013, nos volvimos una sociedad mejor a lo que éramos antes. Definitivamente tenemos barreras legislativas sobre cómo prevenir la influencia del dinero en la política. Primero que nada, tenemos límites financieros. Quiere decir que año con año una empresa puede darle apoyo a partidos políticos con un máximo de $30,000. Para individuos son $4,000 nada más. Es para actividades globales y para ciertos procedimientos. También tenemos reportes muy estrictos para todos los partidos políticos en todos los años. Y tenemos también una comisión que está controlando los partidos políticos y sus procesos también. Desafortunadamente, no es suficiente, pero es muy importante el trabajo que ha logrado el presidente de este organismo. Es el presidente del Tribunal Supremo. Tenemos nuevas leyes, no solamente en Croacia, sino en todos los países en transición de la región que están regulando actividades en la política. No siempre es posible regular todo. Puedes controlar cuánto dinero se invierte de los negocios en ciertos partidos políticos, pero también existen actividades ocultas. No se puede controlar lo que ciertos servicios o bienes que se ofrecen durante las campañas. Es prácticamente imposible. En segundo lugar, también tenemos cosas ocultas en los medios y la política. Existen medios locales en los que se establece cierto apoyo a ciertos partidos políticos. No solamente radio o televisión local, también a través de Internet. Se puede reconocer quién se ve apoyado por qué portal o por qué medio en especial. También tenemos que saber cómo distinguir la influencia ilegal o no legítima de los intereses legítimos de las empresas. Debe de poder
expresar, pero no controlar la política a través de la corrupción o de dinero ilegal. Más tarde voy a discutir a más detalle cómo sucede nuestro procedimiento electoral y los mecanismos que necesitamos para tener un mejor control de la actividad política y de los negocios. Gracias, señor presidente. Thank you, Mr. President. Now we'll go to our second round. And I would like to reconsider one aspect that was very important from the first intervention, to go now to the proposal stage, how to solve these problems. Madame Obi, Madame Obi, I think it was very interesting that you emphasized on the civil society sector as a pressure factor for demanding accountability, both in politics and from public officers and by companies. We should not just demand accountability from the public sector, but also from the companies when they are connected to public interest activities. And also the pluricultural and multi-ethnical concept of the region. Latin America is also characterized for having pluricultural and multi-ethnical societies and involving them in the solution. I think it's quite important. Please. Well, one of the important points is Uno de los the puntos matter of importantes understanding en el democracy entendimiento de la and democracia what it should y en lo que debe de entregar. ¿Cuál es, qué es lo que tiene que dar la democracia? Su definición dice que cada gobierno debe mejorar la calidad y el estándar de los ciudadanos. Ese es el propósito del gobierno. Y si eso no está ocurriendo, porque la democracia ha sido capturada por algunos pocos, entonces es importante que al resolver este problema se encuentren formas de inyectar una disrupción en el status quo existente. Y la forma en la que yo lo veo es, primero, amplificar la voz y el poder de los ciudadanos contra estos otros sectores que particularmente han monopolizado la capacidad de negociar. La gente en el gobierno que es electa a través del dinero en la política deberían de tener un interés de preservar ese poder. Los negocios que han puesto dinero en la política no lo ponen simplemente porque son filántropos. Están metiendo dinero a la política en la forma de inversión en la que ellos están esperando algo a cambio. Esta ganancia puede ser a través de políticas y políticas que se enfocan en el bien común, pero también que apoyan a ciertas personas que están financiando la política. Puede ser también en la forma de un acceso político, el poder ser capaz de tener una posición monopolizada en economías que realmente deberían de tener regulación para permitir la competencia, que sería beneficioso para los ciudadanos. Si vemos esto en una forma en la que los ciudadanos empiezan a hacer las conexiones entre el estado de la pobreza y el hecho de que algunas personas tienen en la mano el monopolio en forma de políticas y en ciertas prioridades de su gobierno. Los ciudadanos tienen que estar interesados. Ese interés viene de una manera de evidencia empírica que nos va a mostrar quién se beneficia del gobierno en cualquier momento. Es importante iluminar eso y ver de dónde viene y dónde va el dinero, cómo va eso con los patrones del gobierno y sus
gastos. Eso es uno. Muchos de los países en África saben que se tiene que reformar el financiamiento político. Sin embargo, la capacidad de avanzar en eso no ha sido tan sólido como quisiéramos, especialmente considerando un Estado capturado y cómo eso puede afectar el gobierno bueno. Y debemos investigar en ese dominio y empoderar a los ciudadanos para que presionen, para que haya las leyes acerca de financiamiento público condicional o no, pero también del financiamiento privado. Necesitamos límites. Si hacer cumplir cuesta demasiado, no se va a hacer. Es importante ver que tenemos muchas leyes que no se pueden implementar por brechas de capacidades y problemas de manejar el sistema político. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de lo destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.